El teléfono interrumpe la cena de Martín Salas. Es su hermana. Antes de descolgar, él ya conoce el desenlace. Dirá que sí. Ella solo pide un momento. Una frase que Martín escucha mientras ignora su propio agotamiento, sus semanas de horas extra y el abandono de su propio cuidado. La respuesta sale de su boca como un acto reflejo, una inercia entrenada para la sumisión. Al salir, el peso de su llavero se siente simbólico. Carga con las llaves de su madre, de su hermana, de sus amigos y de la oficina. Demasiadas puertas ajenas abiertas, ninguna que conduzca a su propia libertad. Martín siempre fue etiquetado como el responsable, la buena persona, y durante mucho tiempo, ese título le bastó para alimentar su ego. El favor, como siempre, aumenta. Lo que empezó como mover un mueble, termina en horas de montaje y cajas apiladas. El peligro real no es la ayuda en sí, sino la expectativa generalizada. Todos han dejado de preguntar si Martín puede, simplemente asumen que estará. Su madre, su jefe, sus amigos, todos han colonizado su tiempo. A las 11 de la noche, Martín se sienta frente a una cena fría y un silencio ensordecedor. No hay una gran tragedia, y eso es lo más aterrador. Su vida no se está rompiendo. Se está vaciando mediante una erosión silenciosa de favores no deseados. Se aferra al consuelo de ser alguien en quien confiar, sin entender aún la frontera que separa el ser querido del ser utilizado. Sin embargo, el cambio se aproxima. Un favor distinto, una simple transferencia de dinero, está a punto de inyectar por primera vez una sensación desconocida en su pecho. El miedo antes del sí. Un mensaje, un jueves por la noche, activa el mecanismo de siempre. Una petición de 300 euros con la promesa eterna de una devolución inmediata. No es una cifra astronómica, y precisamente ahí reside su peligro. Al revisar sus cuentas, Martín confirma que el alquiler, los suministros y sus propias deudas lo dejan en el límite, pero su mente no procesa la viabilidad financiera, sino la gestión del conflicto. Su prioridad no es su solvencia, sino evitar la molestia ajena. Este hábito, disfrazado de generosidad, es en realidad una hemorragia financiera silenciosa. Durante años, su patrimonio se ha evaporado no en grandes lujos, sino en pequeñas renuncias. Comidas que nadie agradece, gasolina que nunca se repone y préstamos que se hunden en el olvido. Martín ha aceptado el rol del amortiguador social, el hombre que absorbe el coste para que los demás no sientan fricción. Desde su infancia grabó a fuego la idea de que ser bueno es sinónimo de auxilio incondicional. Sin embargo, nunca aprendió a distinguir entre ayudar y desintegrarse. Su agotamiento no nace solo del trabajo, sino de la carga de administrar vidas ajenas mientras la suya propia se queda en pausa. Al realizar la transferencia, una pregunta inquietante lo asalta. Si él desapareciera un mes, ¿qué vida se derrumbaría realmente? ¿La suya o la de los parásitos que lo rodean? Aquella noche, al soltar el teléfono, Martín experimenta un cambio químico en su conciencia. Por primera vez, el peso que siente en el pecho no es la culpa de haber negado ayuda, sino la náusea de haber vuelto a decir sí. El viernes comienza como siempre. Martín es el primero en abrir la oficina, preparando un terreno que otros simplemente pisarán. Resuelve problemas ajenos y responde correos que no le pertenecen, recibiendo a cambio la moneda de cambio habitual. Menos mal que estás tú. Durante años, ese reconocimiento fue su motor, pero hoy esa frase suena a condena. Ha descubierto una contradicción amarga. Cuanto más indispensable es para el resto, más invisible se vuelve para sí mismo. La inercia se confirma a media mañana. Cuando el encargado le pide cubrir el sábado, la boca de Martín se adelanta a su voluntad con un vale automático. No hay preguntas ni resistencia. Es la paradoja de la disponibilidad absoluta. Lo que empieza como un esfuerzo admirable termina convirtiéndose a ojos de los demás en tu única función. Para el entorno, Martín ya no es una persona, es un recurso.
Durante el descanso, escucha los proyectos de sus compañeros, vacaciones, coches nuevos, emprendimientos. Martín calla. Cuando le preguntan por sus propios planes, el vacío es total. No es falta de ambición, es que su capacidad de desear ha sido atrofiada por años de vivir en modo reacción. Ha comprendido que la verdadera pobreza no es la falta de capital, sino la ausencia de espacio mental para imaginar un futuro propio. Martín no está cansado de trabajar, está agotado de ser el soporte vital de todos menos de sí mismo. Mientras el mundo avanza, él solo se queda atrás sujetando los platos que otros dejan caer. Esa noche, en la soledad de su móvil, escribe una verdad que le quema. No recuerdo la última vez que elegí algo por mí. La borra al instante, por miedo a las consecuencias de su propio despertar. El sábado comienza antes del amanecer. Martín llega a una oficina desierta, con el cuerpo agotado, resolviendo crisis ajenas, mientras la ciudad aún duerme. A media mañana el móvil vibra con un nuevo encargo doméstico. Nadie pregunta si tiene planes. Simplemente asumen que su tiempo es flexible porque él nunca ha demostrado lo contrario. Martín ha cometido el error de convertir su vida en un recurso público. Su incapacidad para decir no nace de la generosidad, sino del pánico a la decepción ajena. Tras la jornada laboral, su ruta de favores rápidos se extiende hasta la noche. Bolsas de supermercado, persianas rotas y soporte técnico familiar. Al finalizar, su madre repite el mantra de siempre: menos mal que siempre estás. Pero esta vez, las palabras no suenan a afecto, sino a una dependencia que lo asfixia. De camino a casa, una duda amarga lo golpea. Si dejara de ser útil, ¿seguiría teniendo un lugar en la vida de esas personas? Ha confundido ser imprescindible con ser, simplemente, extremadamente cómodo para el resto. Martín no es un pilar, es una herramienta que nadie se molesta en cuidar. Al llegar, decide hacer un experimento silencioso. Ignora las notificaciones del móvil. Durante 11 minutos, el mundo espera una respuesta que no llega. Entonces, aparece un mensaje gélido, una exigencia disfrazada de pregunta. ¿Pasa algo? En ese instante, Martín no siente libertad, sino un miedo profundo ante la grieta que acaba de abrir en su propia servidumbre. Martín deja el móvil boca abajo, pero su cuerpo reacciona como si hubiera cometido un delito. Esos 11 minutos de silencio se sienten eternos, porque ha entrenado a su entorno para una disponibilidad inmediata. Ahora entiende una verdad cruda. La gente no siempre invade tus límites por maldad. A veces, simplemente entran por puertas que tú nunca te atreviste a cerrar. Su supuesta amabilidad no era más que un reflejo del miedo a ser juzgado como egoísta. El lunes, la inercia se pone a prueba. Un compañero le pide solo media hora. Por primera vez, el sí se queda atascado. Martín no niega la ayuda, pero introduce una pausa revolucionaria. Déjame verlo. Ese pequeño matiz de duda descoloca al compañero y a él lo transforma. Comprende que aceptar todo de forma automática no es bondad. Es una abdicación de su propia voluntad. Al profundizar en esa grieta, Martín descubre el origen del problema. Nunca protegió su tiempo, porque en el fondo, no creía que su propia vida valiera lo suficiente como para ser defendida. Al devolver una llamada pendiente, percibe que la supuesta preocupación de los demás es, en realidad, la irritación de quien ve rota una costumbre conveniente. Una pregunta incómoda se instala definitivamente en su mente. Si dejara de ser útil, ¿cuántas de esas personas seguirían a su lado? La respuesta empieza a entreverse y no es agradable. El martes, Martín rompe la rutina, sale del trabajo y no acude al auxilio de nadie. Se sienta solo en una cafetería, un acto minúsculo que, sin embargo, le genera una incomodidad punzante. Ha sido útil durante tanto tiempo que el descanso le resulta irresponsable. Descubre entonces un síntoma peligroso. Su sentido del valor personal está encadenado a la necesidad ajena. Si nadie lo necesita, siente que no existe. El móvil vibra con una consulta rápida. Martín, en un gesto de resistencia silenciosa, lo guarda en el bolsillo. Mientras el mundo sigue girando,
Él escucha a unos desconocidos hablar sobre elegir mejor en qué gastar el tiempo. La frase lo golpea. Entiende que su pobreza no es solo financiera. Ha malgastado años cancelando su propia vida para evitarle una molestia momentánea a los demás. Martín siempre asoció el sacrificio con el amor, pero ahora sospecha que solo era una forma de desaparecer sin hacer ruido. Se ha pasado la vida esperando un futuro donde, por fin, tendría permiso para vivir, sin darse cuenta de que ese permiso solo podía otorgárselo él mismo. Al llegar a casa, apaga el teléfono durante 1 hora. Es un acto breve, pero sus manos tiemblan. Al encenderlo, se topa con un reproche directo. No sé qué te pasa últimamente. Martín comprende la cruda realidad. El conflicto no nace de su cambio interno, sino de la molestia que causa en los demás dejar de ser una herramienta disponible. El miércoles, el encargado vuelve a exigir horas extra. Martín siente el sí automático subiendo por su garganta como un reflejo antiguo, pero esta vez se detiene. Esos 2 segundos de silencio resultan extraños, casi fuera de guión. En ese instante, Martín comprende que su entorno no solo se ha acostumbrado a su ayuda, sino a su absoluta falta de límites. Durante años, no ha construido relaciones, sino una disponibilidad permanente que los demás dan por sentada. Hoy no puedo, responde Martín. La frase suena débil y cargada de una culpa innecesaria, pero la reacción es decepcionante por su normalidad. Ya buscaré a otro. Martín descubre con amargura que el terror que lo paralizó durante años no nacía de la realidad, sino de escenarios imaginarios que él mismo alimentaba. Obedecía a fantasmas. Esa noche, su hermana repite la petición de siempre. Martin, en lugar de aceptar, introduce una pregunta revolucionaria. ¿Qué necesitas exactamente? El silencio al otro lado es revelador. Cuando eres alguien que siempre está, dejas de generar preguntas para generar solo expectativas. Al colgar, Martín se enfrenta a todo lo que había estado dejando para después. En un cajón encuentra entradas caducas, libros a medias y una lista de metas para antes de los 40. Sin embargo, ya tiene 41. En ese momento se da cuenta de que poner límites no aleja a las personas. Lo que realmente lo ha distanciado de la vida es el resentimiento de estar siempre disponible mientras sus propios sueños acumulaban polvo en un sobre olvidado. Martín observa su vieja lista de deseos: fotografía, viajes, música. La caligrafía es suya, pero los anhelos parecen pertenecer a un extraño que aún creía tener tiempo. Lo frustrante no es haber renunciado a esos sueños, sino no recordar el momento exacto en que dejaron de importarle. Su vida no se perdió en una catástrofe, sino en el desgaste silencioso de pequeñas sesiones diarias que nadie, ni siquiera él, se atrevió a cuestionar. Al día siguiente, ante una nueva petición de su hermana, el cansancio habitual se transforma en algo nuevo: resentimiento. Martín comprende que la ausencia de límites no evita conflictos, solo los aplaza y los pudre por dentro. Aquellos que nunca dicen no terminan acumulando una frustración sorda que drena su energía mental y su capacidad de ilusión. Cada sí forzado era un mensaje directo a su subconsciente. Sus necesidades podían esperar eternamente. Decidido a romper el ciclo, responde al mensaje de su hermana con un seco "no puedo hoy". Se prepara para el impacto, para el drama o la ruptura, pero la respuesta es un simple "vale". El silencio posterior lo deja desconcertado. Ha vivido años esclavizado por consecuencias imaginarias que nunca llegaron a materializarse. Sin embargo, el alivio es breve. Tras la liberación, aparece el vacío. Martín se enfrenta a una crisis de identidad. Si deja de ser el hombre que siempre está disponible, no tiene la menor idea de quién es el hombre que queda debajo. El silencio se instala en la vida de Martín. El teléfono calla y los mensajes escasean, dejando huecos en su agenda que no sabe cómo llenar. Al perder sus viejos hábitos, Martín se enfrenta a una pérdida más profunda: su identidad. Ha descubierto que su valor personal no estaba cimentado en el afecto, sino en la validación de ser necesario.
Su vida no giraba en torno al amor, sino al servicio. Un recuerdo de su niñez lo explica todo. A los 9 años, cuando su padre se fue, Martín se prometió no dar nunca problemas. Lo que empezó como una promesa infantil terminó convirtiéndose en una obsesión por ser invisible y adaptarse a todo. No había aprendido a amar, sino a anularse a sí mismo, para que los demás estuvieran tranquilos. Ahora se da cuenta de que aceptar algo por miedo no es elegir, sino convertirse en un prisionero. Al releer su lista de sueños, la culpa es sustituida por una tristeza lúcida. Lamenta los años perdidos esperando un permiso externo que nunca llegaría. Los favores, las deudas y las urgencias de otros se revelan como lo que siempre fueron, contratos silenciosos de servidumbre que él mismo firmó. En un gesto cargado de simbolismo, Martín deshace su llavero, separa las llaves del trastero, del coche de su hermana y de casa de su madre, dejándolas caer sobre la mesa. El tintineo metálico marca el fin de una era. Por primera vez, siente que su vida ha dejado de ser un territorio ocupado para volver a ser una propiedad recuperable. El sábado amanece en un silencio inédito. Sin alarmas ni urgencias ajenas, Martín disfruta de un café frente a su vieja guitarra, rescatada del polvo y del olvido. Comprende entonces que uno no se pierde de golpe. Se desvanece lentamente, aceptando migajas y posponiendo la propia vida bajo la promesa de un más adelante que nunca llega. El teléfono interrumpe la paz. Su hermana reclama, como de costumbre, otra urgencia disfrazada de normalidad. Martín escucha, pero esta vez la culpa no aparece. Responde con una tranquilidad cortante. Hoy no puedo. Sin excusas, sin justificaciones. Al otro lado, el mundo no se acaba. Solo recibe de nuevo un vale y el fin de la llamada. Martín espera el viejo miedo, la ansiedad de fallarle al mundo, pero solo encuentra alivio. Nada espectacular ha cambiado fuera, pero por fin ha recuperado su espacio interior. Ha dejado de confundir utilidad con valor y sacrificio con identidad. Antes de terminar, hazte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus decisiones nacen de tu voluntad y cuántas del miedo a decepcionar? A veces, la vida no explota de golpe. Simplemente se va apagando por decir demasiadas veces que sí, cuando en realidad queríamos decir que no. Martín vuelve a tocar la guitarra. Se equivoca en los acordes y sonríe. Tras años viviendo para los demás, Engas ha vuelto a escucharse a sí mismo. Si sientes que te identificas con esta historia, quizás ha llegado el momento de que vuelvas a pensar en ti.